alrededor hay unos círculos, cada círculo contiene un cuento diferente. Para averiguar qué cuento es, vamos a jugar a giracuento. ¿Qué os parece? Vamos a ver la dinámica del juego. Paramos aquí. Bien, vamos a este circulito. Nos sale esta imagen con una pregunta. ¿A qué cuento pertenece esta imagen? Bueno, pues ya sabemos, esta es muy fácil. Vamos a darle aquí, al circulito del cuento. Y nos sale un cartel con Dora la exploradora. Para volver al juego vamos a dar aquí a la flechita. Muy bien, vamos a la flechita. Y le damos otra vez a giracuento. Le paramos aquí. Bien, más o menos, imagínate que nos da en este circulito. Volvemos a la misma pregunta. ¿A qué cuento pertenece esta imagen? Bueno, este tiene muy mala pinta, ¿eh? Un malote. Bien, vamos a darle aquí, ¿vale? Al cuento. Caperucita Roja y el lobo feroz. Vamos a volver al juego. Bien, estamos en el juego otra vez. Le damos al giracuentos. Y volvemos a parar aquí. Bien, paramos en este círculo. Y nos lleva a esta otra imagen. ¿A qué cuento pertenece esta imagen? Bueno, pues cuando queramos saber el resultado, le damos como siempre aquí, al cuento. Y es Blancanieves y los 7 enanitos. Muy bien, vamos a volver al juego. Bien, este es el juego. La dinámica la podéis hacer de cuentos, de animales, de infinidad de cosas. Le he dado un toque, que es el final, que lo voy a explicar ahora, cuando finalice el juego. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bien, pues este ha sido el juego. Si os gusta el juego y queréis aprender a hacerlo en PowerPoint, pues vamos a comenzar en un momentito. Voy a cambiar los fondos y alguna cosita para lo que es la temática del tutorial sea mucho más cómoda. Así que sin más, no os mováis porque comenzamos. Bien, entramos en PowerPoint y vamos a quitar los cuadros de esto. Pinchamos y cortamos. Bien, lo primero, tener una carpetita con las imágenes que vamos a usar para hacer el juego. Ahora vamos a ponerle el fondo. Pinchamos botón derecho, vamos abajo a formato del fondo y pinchamos aquí donde pone relleno con imagen o textura. Y cogemos las texturas que tiene aquí PowerPoint. Voy a coger esta. Bien, le damos a cerrar y ahora vamos arriba a insertar forma y vamos a insertar un círculo. Bien, el círculo lo hacemos un poquito más grande. Bien, a este le vamos a poner, voy a poner esto, bueno, botón derecho y vamos aquí arriba, contorno de forma y le damos así en contorno y en el relleno le vamos a dar blanco para que luego se vean las imágenes. Bien, ahora vamos a hacerle el sombreado. Pinchamos botón derecho, vamos abajo que pone formato de forma y vamos aquí al panel donde pone iluminado y bordes suaves. Pinchamos ahí y nos va a llevar a unos preestablecidos. Pinchamos y miramos pues el que más nos guste. Yo voy a elegir este de aquí. Y luego aquí le cambiamos el color y yo lo voy a poner rojo. Bien, le damos a cerrar y así ahora esta es como nos queda la imagen. Aquí ahora vamos a hacer lo que es copiar y pegar 11 veces. Así que voy a hacer un tic-tac y volvemos. Bien, ahora que ya tengo las 11 círculos, los voy a ir colocando haciendo un círculo. Las voy a ir colocando poco a poco haciendo un círculo. Voy a hacer el círculo que nos coja lo que es como una rueda, dejando un agujero en el centro. Así que voy a hacer un tic-tac y vuelvo. Bien, pues ahora ya he puesto, las he colocado todas. Ahora vamos a hacer una más. Botón derecho y le damos a copiar y a pegar, que luego os digo yo para qué es. Bien, a esta le vamos a meter la imagen del cuento. Entonces hacemos botón derecho, vamos abajo a formato de forma y vamos aquí donde pone relleno con imagen o textura. Le damos a archivo para insertar una imagen que tengo yo aquí y busco aquí, la tengo aquí, esta, la del cuento. Le doy a insertar y listo. Aquí tenemos que hacer otras 11 porque vamos a tapar lo que son todos los círculos. Así que voy a hacer es copiar y pegar, así 11 veces. Así que voy a hacer un tic-tac. Bien, ahora me falta de poner estas dos y ya las tengo todas colocadas. Bien, ahora vamos a insertar el lápiz, así que vamos a insertar imagen y lo buscamos por aquí
Aquí lo tendré, aquí lo tengo. Insertamos. Y como es muy grande, botón derecho y lo vamos a disminuir para que nos entre dentro. A ver ahora. Un poquitín menos. Bien. Muy bien, vamos a mirar la copita a ver qué tal nos queda. Bien, yo creo que bien. Bien, ahora vamos a insertar el botón. Así que vamos a insertar en la forma un círculo. Muy bien, así. Bien, lo bajamos para abajo y a este le damos. Pinchamos botón derecho, vamos aquí abajo, le vamos a dar en el contorno. Le voy a poner verde. El relleno le voy a poner rojo. Y luego le vamos a poner, antes de poner aletas, botón derecho, le vamos aquí a formato de forma. Vamos donde pone formato 3D. Vamos aquí arriba donde pone bisel y le podemos poner pues el que nosotros queramos. Yo le voy a poner este, que lo hace como más atractivo. Vamos a cerrar. Ahora vamos a ponerle un texto, así que vamos a insertar. Yo me gusta el Word, así que voy a coger de esta, voy a coger este color. Y ahora, como viene muy grande, tenemos que pinchar aquí donde sale la estrella, botón derecho, y aquí le vamos a bajar el tamaño. Y le vamos a bajar un ejemplo pues a 28. Y así ahora ya podemos escribir mejor. Entonces aquí voy a poner en mayúscula gira cuento. Y con la estrellita lo coloco ahí. Muy bien. Ahora voy a dar botón Shift. Pinchamos los dos y agrupamos. Agrupar y agrupar. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir a inicio, a seleccionar aquí a la derecha y le vamos a dar a panel de selección. Así que aquí nos sale pues todo lo que hay en la diapositiva. En el grupo 29 le damos al ojito y vemos que es el elipse. Así que donde pone grupo 29, aquí vamos a poner botón. Bien, aquí está el rectángulo, elipse, bien, esto nada, muy bien. Estas son las imágenes todas que veis aquí, son las imágenes todas que hemos puesto todo alrededor. Bien, y ahora aquí hay una, que es la imagen del centro, que es el lápiz. Así que aquí le vamos a poner giracuento. O mejor ponemos lápiz, venga. Bien, ya le tenemos puesto los nombres, así que ahora vamos a cerrar. Bien, ahora al lápiz le vamos a dar animación, así que pinchamos el lápiz, ya lo tengo pinchado, vamos a animaciones y le vamos a agregar una animación que es la de girar. Muy bien, entonces ahora vamos a mirar a ver qué tal nos queda aquí. Pinchamos con el botón. Bien, pinchamos el lápiz y vamos a panel de animación y aquí nos sale la animación de girar. Así que pinchamos aquí, vamos a intervalos, le damos que inicie al hacer clic, que dure 2 segundos, que dure para que vaya muy rápido, 1 segundo. Y en repetir le vamos a poner hasta el siguiente clic y en desencadenadores le ponemos que inicie efecto al hacer clic con él. Tenemos que buscar el botón, al dar el botón que es el giracuento. Le damos a aceptar. Cerramos aquí y vamos a mirar a ver qué hacemos, a ver cómo hace. Vamos a girar cuento y gira, pero ahora no para. Entonces ahora vamos a darle otro efecto. Bien, ahora vamos a agregar otra animación. Vamos a animaciones, agregar animación y le vamos a dar a aparecer. En el panel de animación nos va a salir esta animación. Pinchamos, vamos a intervalos. Ponemos inicio al hacer clic y en desencadenadores ponemos que inicie efecto al hacer clic con él y buscamos otra vez al botón. Así ahora, al botón. Aquí. Cerramos aquí y vamos a la copita a ver qué tal sale. Bien. Muy bien. Paramos. Bien. Paramos. Muy bien. Ahora vamos a hacer la otra parte del juego, que es ir abriendo diapositivas para hacer los hipervínculos. Así que lo primero que tengo que hacer es, primero voy a quitar una imagen. Esta tiene que quedar libre, porque esta es la que vamos a usar para hacer el resto de las diapositivas. Así que aquí vamos a pinchar con el botón derecho, aquí donde está mi cursor, y le vamos a poner a nueva diapositiva. En esta nueva diapositiva le vamos a quitar, como antes, le quitamos los textos. Quitamos los textos. Y le vamos a meter el fondo, formato de fondo,
y le vamos a meter relleno con imagen o textura. En la textura le vamos a poner el mismo color. Bien, le damos a cerrar y aquí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer en total, si son 11 cuentas, vamos a hacer 12 diapositivas. Así que aquí vamos a hacer que es copiar, vamos a duplicar diapositiva y vamos duplicando la diapositiva. Voy a hacer un tic-tac. Bien, ya tengo las 12 diapositivas. Ahora vamos donde tenemos el juego, cogemos esta, bueno, esta está de más, cogemos uno, le ponemos copiar y vamos a la diapositiva número 2, le damos a pegar. La hacemos un poco más grande, casi que nos coja pues la mitad de la diapositiva, el centro de diapositiva. A ver, hacemos pequeñito, bajamos para abajo y podemos mirar aquí en la copita a ver si nos queda centrado. Bueno, yo creo que sí, le voy a hacer un chisquín para arriba, voy a volver a revisar y está genial. Bueno, ahora este círculo lo tenemos que pasar a todas las diapositivas. Entonces vamos a hacer botón derecho, copiar, bajamos a la otra diapositiva y pegamos. Así. Vamos, copiar, siguiente diapositiva y pegamos. Voy a hacer un tic-tac y vuelvo. Bien, ya tengo puesta el círculo en todas las diapositivas, ¿vale? Donde van a ir las imágenes. Ahora vamos a la diapositiva número 2 y vamos a empezar a meter las imágenes. Pinchamos botón derecho de círculo, vamos arriba a insertar imagen y sale aquí. Vamos a coger pues las botitas. Las ampliamos, que queden centradas en el círculo, tamaño que nosotros consideremos y ya está, lista. Bajamos a la siguiente diapositiva, pinchamos botón derecho, insertar imagen. Y nos sale pues esta la carpetita y la vamos a meter aquí. La amplío. Muy bien, a ver, la amplío así. Así. Que sería grande. Bien, y vamos a por la siguiente diapositiva. Bien, cogemos la casita de chocolate, la hacemos más pequeñita. Un poquitín más chiquitina. Bueno, mientras meto el resto de las... Con tranquilidad del resto de las imágenes voy a hacer un tic-tac. Bien, ya he metido todas las imágenes. Esta... El conejito, la mochilita... Bueno, las imágenes de los cuentos infantiles. Bien, ahora vamos a ir siempre a la número 2 y aquí vamos a ponerle un texto. Vamos a insertar, vamos aquí al Word Art y vamos a coger pues este mismo color. Para bajar disminuir el tamaño, pinchamos en el botón derecho aquí donde la cruz y vamos aquí, pinchamos y le vamos a poner un ejemplo 40. Bien, vamos a borrar y vamos a poner el texto. ¿A qué cuento pertenece? Y lo subimos arriba. Ahí queda. Centrado. ¿A qué cuento pertenece? Volvemos a coger otra vez, insertar texto en el mismo color. Hacemos lo mismo para bajar el tamaño. Le ponemos 40. Bajamos para abajo. Y le ponemos el nombre. Borramos esta imagen. Lo bajamos para abajo la imagen, el texto. A ver, aquí, vamos ahí. Para que no quiere bajar. Bien. Lo ponemos aquí. A la imagen le vamos a poner quizás un poquitín más. Vamos a subirle un poquitín más a 44. Bien, vamos a mirar en la copita a ver cómo queda. Bien, ¿a qué cuento pertenece esta imagen? Vamos a subirlo de la imagen un chisquín más para arriba. Bien, ahora lo que es el texto, pinchamos botón derecho y para poder cortar tiene que salir esta estrellita. Entonces ponemos botón derecho y le damos a copiar. Pasamos a la otra diapositiva y le damos a pegar. Muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer en todas las diapositivas. Cojo la parte de abajo, aquí donde está el asterisco, es copiar. Y me voy al otro texto, a la otra diapositiva y pongo pegar. Como veis, así ahora ya está también en esta diapositiva. Así que vamos a hacerlo en todas las diapositivas. Así que voy a hacer un tic-tac.
Bien, ya tengo puesto todo en las imágenes, ¿eh? En todas las imágenes, puesto el texto y la imagen. Ahora vamos a hacer lo que es el hipervínculo. Entonces nos vamos a donde está el juego. Voy a poner esta en su sitio. Bien. Para hacer el hipervínculo, vamos a empezar por aquí. Pinchamos. Botón derecho. Vamos aquí donde pone hipervínculo. Y vamos aquí al lado donde pone lugar de este documento. Y vamos a buscar la diapositiva. La primera diapositiva es la número 2, entonces tenemos que poner aquí diapositiva número 2, ya nos sale la imagen y le damos a aceptar. Cogemos el siguiente, damos botón derecho, hipervínculo, y nos va a salir lo mismo, diapositiva la número 3, y vamos a la número 3, la cabecita, y le damos a aceptar. Siguiente, hacemos hipervínculo, buscamos la diapositiva que es la número 4, y le damos a aceptar. Voy a hacer todas las diapositivas, ¿vale? Los hipervínculos y voy a hacer un tic-tac. Bien, ya he hecho el hipervínculo a todos los cuentos. Así que vamos aquí a la copita, vamos a ver cómo funciona el hipervínculo. Vamos a presentación. Y aquí vamos a un ejemplo, le damos aquí y ya nos lleva a la otra diapositiva. Bien, damos para atrás. Volvemos un ejemplo a la copita para volver a ver otro. Pinchamos y nos lleva a otra. Bien, ahora vamos a hacer lo que es un hipervínculo, os voy a enseñar ahora, para poder pasar de cualquier diapositiva siempre a la del juego. Entonces vamos a ir a la diapositiva número 2, vamos a ir a insertar forma y abajo del todo, donde pone botones de acción, vamos a coger este botón de aquí de la izquierda. Este botón de acción quiere decir que donde pone aquí hipervínculo, diapositiva anterior, vamos a ponerle que vaya a la primera diapositiva, que es donde está el juego. Le damos a aceptar. Entonces, esta la vamos a poner aquí. Bien, ahora este botón de acción lo voy a pasar al resto de las diapositivas. Esto es porque independientemente en la diapositiva que estemos, al darle al botón de acción, a esta flechita, volveremos siempre a la del juego. Así que esto es botón derecho, copiar, y vamos a la siguiente y pegamos. Así todas las diapositivas. Voy a hacer un tic-tac. Bueno, ya están puestos todos los botones de acción en todas las diapositivas. Bien, ahora vamos a ver para que veáis cómo funciona. Bien, vamos aquí lo que es a la copita y vamos a dar lo que queramos. Bueno, si queremos dar la gira ya sabemos que funciona. Bien, ha parado aquí, pinchamos aquí y ya sale a qué cuento pertenece esta imagen. Bien, le damos al botón y ya nos lleva otra vez al cuento. Giramos otra vez para aquí, le damos otra vez y para aquí para volver al cuento. En un principio el cuento así ya podría valer el juego, pero ahora vamos a darle pues un atrevimiento más, o sea, para que sea súper más divertido. Entonces ahora le damos a la diapositiva número 2 y vamos a lo que es a insertar una imagen que sea la imagen del cuento. Vamos arriba a insertar imagen. Buscamos las que tengo yo por aquí, pues tenemos que buscar porque este es el gato con botas, está aquí. Así que le damos a insertar y la alzamos un poquitín, ¿vale? Que quede en el centro y que tape el círculo, ¿vale? De la imagen. Bien, más o menos así. Ahora tenemos que insertar lo que es un botoncito, que es el que nos va a dar la opción. Esto lo ponemos aquí abajo, ¿vale? Y a este botón le damos a dar botón derecho. Vamos abajo al formato de forma. Vamos aquí donde pone relleno con imagen o textura. Vamos a archivo y voy a coger la imagen. Bueno, ya la tengo aquí, pero ya me sale. Es esta, ¿vale? Bien. Ahora vamos a darle a inicio. Vamos aquí al panel de selección y en el panel de selección vamos a ponerle nombre a la foto y al botón. Donde pone aquí el número 15 es el botón. Así que aquí ahora le vamos a poner botón. Y aquí la imagen 14, pues le vamos a poner foto, para no liarnos. Así que cerramos. Y ahora vamos a darle a animación. Pinchamos la imagen, vamos a animaciones, le damos a agregar animación. Le vamos a dar un ejemplo. Hay un montón de entradas, estos son entradas. Si miras aquí abajo hay más entradas, pero vamos a coger esta de rebote. ¿Vale? En el panel de animación ya nos sale, como siempre, esta animación. Así que pinchamos en la animación, botón derecho, intervalos, y aquí vamos que inicia al hacer clic, que duración
vamos a darle que vaya más lento, que no repita y en desencadenadores le vamos a iniciar que haga efecto al hacer clic con el botoncito, ese pequeñito, con el botón. Bien, ahora vamos a mirar, le damos al botón y sale la imagen. Bien, ahora vamos a agregarle que se vaya. Entonces agregamos otra animación que vamos a darle la de salida. Hay varias, pero le vamos a dar esta de zoom. Ya nos sale aquí la animación del zoom. Pinchamos, vamos a intervalos, le vamos a dar aquí arriba en inicio que después del anterior, que se retrase como 2 segundos en salir para que deje ver la imagen. Que vaya un ejemplo rápido, un segundito y bien llega, y en desencadenadores que inicie efecto al hacer clic con el botón. Bien, le damos a aceptar, quitamos aquí, vamos a la copita y vamos a ver si nos ha salido. Pinchamos, nos sale la imagen, el famoso gato con botas. Y es un ratito y ya con el zoom tiene que meterse para adentro. ¿Qué nos sale? Vamos a ver. Vuelvo aquí otra vez al panel de animación. Voy aquí al inicio, a intervalos, que se retrase, que no repita, es aquí. Después del anterior, se había soltado, ¿vale? Así que ahora vamos a mirar, que ahora tiene que salir. Bien, pinchamos, sale la imagen y ahora se tiene que ir. Muy bien, volvemos a intentarlo otra vez. Pinchamos, sale la imagen y se va. Bien, que queremos que igual no salga tan deprisa, que tarde un poquito más, pues aquí tenemos que ponerle que dure pues 2,5. El segundo rápido, el botón, bueno, está todo bien, le damos a dar y ahora va a tardar un poquito más en irse. Volvemos a darle al botón, sale la imagen y tarda en irse un poquito menos. Bueno, esto todo lo voy a ir haciendo con el resto de diapositivas, ¿vale? Así que voy a hacer un tic-tac. Bueno, ya he finalizado de hacer las animaciones de entrada y salida en todas las diapositivas. Este botoncito tenemos que dar botón derecho, copiar y pegar en cada una de las diapositivas, exactamente igual que hemos hecho con el botón de acción. Bien, ahora ya está todo hecho, así que lo único que vamos a hacer ahora es darle el toque, un poquitín de música. Así que vamos a insertar audio, un audio de archivo, y voy a coger este mismo de aquí, inserto. Va a salir ahora mismo. Aquí se baja, se sube el volumen. Voy a bajarle un chisquín el volumen. Bien, ahora vamos a animaciones y al panel de animación. Y ya nos sale aquí. Bien, tenemos que meterlo entre las dos animaciones de antes, las del lápiz. Aquí se le sale en el medio. Bien, aquí pinchamos, vamos a intervalos, le damos que inicie con la anterior. Aquí esto no lo soltamos. Y en desencadenadores que inicie efecto al hacer clic con el botón. Y le damos a aceptar. Vamos a ver qué tal sale. Le damos a aquí lo cuento, pero ahora no para. Entonces ahora tenemos que ir para atrás y le vamos a agregar otra animación, que es que se detenga. Ya sale aquí arriba la animación, le damos clic a intervalos, que inicie efecto al hacer clic en desencadenadores, al hacer clic con el botón. Vamos a buscarlo, que estará por aquí. Aquí está. Bien, ahora vamos a mirar la copita. Vamos, gira, gira, para. Bien, ahora vamos a quitarle este efecto, ¿vale? Para quitarle que no se vea lo del audio, le damos a reproducción y aquí, ocultar durante el presentación. Pincháis y ya está, listo. Bien, ahora esto ya está terminado, ¿ves? Ahora das aquí, gira y para. Bien, ahora damos para atrás. Bueno, voy a explicaros nada más, insertaros lo que es de las imágenes, para si queréis ponerle sonido. Así que vamos a insertar audio, es lo mismo, ¿eh? Archivo de audio. Vamos aquí abajo, voy a coger uno que tengo aquí, que es este. Muy bien. A mí siempre me gusta bajar el volumen porque está muy alto. Le ponemos el volumen por aquí. Vamos a animaciones, en el panel de animación. Aquí nos sale, ¿ves? Nos sale lo que es la esta, lo metemos entre las dos como hemos hecho antes, pinchamos, vamos a intervalos, vamos que haga efecto con el anterior, aquí que nos repita y que necesita hacer con el botón.
Bien, vamos a mirar. Pinchamos. Muy bien. Ahora vamos a darle, a quitarle lo que es este efecto. O lo mismo, pinchamos, damos a reproducción y ocultar durante la presentación. Y ya está. Ya estaría metido lo que es los sonidos. Bien, vamos a probar yendo al juego. Vamos a la copita, ya para finalizar. Pinchamos. Paramos. Vamos, ha llegado aquí, a esta imagen. Damos aquí, llegamos a la diapositiva. Uy, ¿a qué pertenece este cuento? Esta imagen. Bueno, pues para saber la solución, pinchamos en el cuento. Sale el famoso gato con botas. Luego se va a ir con un zoom. Y volvemos aquí con la diapositiva, igual que conté al principio. Volvemos a parar. Sale aquí. Pinchamos. Sale esta otra imagen. ¿A qué cuento pertenece esta imagen? Uy, pues ya sabemos que es Pinocho. Bien, esta imagen me falta que le tengo que meter, que no me acordé, le tengo que meter lo que es el audio a todos. Claro que no se lo he metido, solo se lo he metido a uno, ¿vale? Pero hay que meter el audio a todos. Bien, y luego como último toque, pues tengo aquí que si queréis cuando finalice el juego, darle aquí al botón fin. ¿Vale? Le dais al botón fin y os lleva. Vamos a mirar. Yo lo que tengo aquí abajo del todo es una diapositiva del final, ¿vale? Para que hagáis, bueno, pues el final del cuento. Bien, a este fin que yo lo he escrito le vamos a hacer un hipervínculo para que podáis ir. Entonces vamos arriba, pinchamos aquí lo que es donde está la estrellita, ponemos hipervínculo, como antes, nos va a salir en lugar de este documento y vamos a la diapositiva de abajo del todo, que es la número 13. Y ya sale ahí. Entonces cuando tú estés en el juego, pues al tocar al fin, te va a llevar a la última diapositiva, en la que pone colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un poquitín largo, pero merece la pena, porque es un juego súper divertido, que seguro que todos los peques se lo pasarán bomba. Sin más cuento, si te ha gustado el vídeo, espero tu like, y te agradezco para que mi canal siga en movimiento, que compartas mi creatividad.